Estamos acá en vivo y en directo desde la República de Panamá. Acaba de pasar un temblor, me dicen que de magnitud 6.2 en la escala de Richter, y me agarró de sorpresa. Yo estaba traduciendo un video de One Ecosystem, el cual publiqué hace poquito con la traducción en más de 15 idiomas, y de pronto de la nada comienzo a sentir que la silla se comienza a mover. Y quiero decirles que la sensación de pánico que uno siente en esos segundos que piensa uno que se va a caer el edificio. Yo estoy en un edificio de 6 pisos de altura, en el piso 6 estoy yo. El edificio tiene 11 pisos, pero fue una sensación nada agradable. Si tú estás viendo este video, reporta sintonía y me comentas en qué país vives y si sentiste este temblor de 6.2. Dicen que en Costa Rica y en Colombia se sintió. Déjame decirte, yo nunca había experimentado este tipo de sensación en un edificio. Siempre lo había experimentado en casas, pero esta sensación fue muy impactante. No se la aconsejo a nadie. La sensación de querer salir huyendo de una vez y no poder, porque imagínate, bajar por las escaleras es una locura. Y sobre todo a la hora que es muy complicado, muy complicado. Y quiero decirles que mis hijos estaban, uno de ellos estaba despierto y mi hija mayor estaba dormida. Tuve que levantarla y decirle vamos al parque, que es donde estoy ahora mismo. No hay muchas personas, porque aquí nos dijeron en Panamá que si había un temblor que viniéramos al parque. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Aquí está la policía detrás, pero como que mucha gente no se ha dado cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Estamos esperando la réplica por si viene, porque siempre dicen que la segunda vez es más fuerte. Yo no sé si ustedes experimentaron eso por allá. He quedado completamente despierto. Pero bueno, estas son cosas que pasan. En pleno trabajo estaba yo terminando de editar el último video, que ya lo subí, por cierto, que era sobre el 2FA, cómo evitar que quedes atrapado en el 2FA, producto de que el teléfono se te dañó o te lo robaron y quedan tus cuentas atrapadas. Me puse a traducirlo y hice un posteo para que se enteraran de que ya estaba la traducción lista, y comenzó a temblar aquello. Madre mía, yo decía, pero ¿por qué se están moviendo? ¿Será que yo estoy mareado? Y que va, la silla subía y bajaba. Era un temblor raro porque era como un ondulatorio. Uno sentía este movimiento, ¿no? Dice que sucedió en las costas de Panamá, por el área de Colón más o menos, me dicen, ¿no? Por el área de Colón, y bueno, bajó hacia acá, hacia la ciudad. Pero que avanzó hasta Colombia. Por eso les pregunto a mis amigos de Colombia si sintieron el temblor de tierra. Vamos a ver qué escriben por acá. Voy a ver si en el chat se puede observar algo. Dice... No puedo ver acá el chat. Estoy agarrándolo desde mi iPhone. Estoy tirando esto acá. Dice, en Bogotá no se sintió. Bueno, Bogotá no se sintió. De repente puede ser por Barranquilla o no sé si Medellín. Me dijeron que en Costa Rica se había sentido. Pero qué va, chicos, esto nunca lo había sentido tan fuerte. Muchas veces cuando estas cosas pasan es porque en otras latitudes hay tsunamis o cosas muy grandes, no sabemos. Entonces ya la noticia de mañana nos enteraremos qué es lo que ha pasado. Voy a ver aquí si hay algún chat escrito por aquí. Chatear. Dice, es primera vez que hago un directo desde el iPhone, quiero que sepan. Chat en directo, dice. Vamos a apretar aquí. Acá están los mensajes, correcto. En México no se sintió tampoco. Bueno, gracias a todos ustedes por estar reportando sintonía y por estar en contacto en este momento que ha sucedido esto en Panamá. Voy a estar como más o menos una hora acá en el parque, esperando que las cosas se calmen un poco. Y bueno, esperemos que no avance este asunto, porque imagínense, muchos de los panameños están dormidos a esta hora, porque estamos en plena semana, iniciando la semana. Entonces las personas se acuestan temprano
10:30, 11 y los agarra este temblor. Creo que si hubiera sido como a las 8 o 9, quizás este parque que ven ustedes acá estaría completamente lleno. Pero resulta que no es así. Bueno, no sé qué les ha parecido los videos que hice el día de hoy. Estamos trabajando fuertemente. Vienen cosas muy interesantes para la compañía y para todos nosotros, por cierto. Y septiembre va a ser un mes muy productivo. Esperemos que las cosas marchen como tienen que ser y que este temblor que ha sucedido sea algo pasajero, solamente como un aviso de recordarnos que no somos nada. Básicamente no somos absolutamente nada. Yo me sentí como una hormiguita en ese apartamento. Sentí el poder de Dios moviéndose en mis pies y decía, no soy nada, absolutamente nada. Solo un jamaqueo más fuerte, se cae todo eso y uno desaparece. Imagínense en los países donde han pasado estas desgracias. Lamentablemente es muy serio y muy triste esto, ¿no? Pero bueno, Panamá es un país que los temblores se cuentan con los dedos. Nunca ha pasado nada así tan drástico, ni terremotos así como en otras latitudes. Por eso es que me sorprendió, porque esto no lo esperaba. Y a veces la vida nos da ese tipo de sorpresa, ¿no? Y uno tiene que estar siempre preparado y tener la guardia siempre en alto. Bueno, chicos y chicas, les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Será entonces que nos vemos en un próximo video programa. Cuídense.